Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. Hoy vamos a cambiarle la ROM al TOX3 para que sea más fluido, para tener más opciones, y es muy interesante que sepáis cambiarle la ROM a este tipo de TV Box, sea TOX3, sea el Bontar X4, sea el que sea. Voy a explicar el proceso y después lo veremos, ¿de acuerdo? Ahora os voy a explicar lo que voy a hacer y después veremos la visualización. Aunque después la visualización sale un poco regular, pero bueno, con lo que diga vais más que apañados para cambiarle la ROM vosotros solitos, que ya estáis hechos unos expertos. Pues vamos allá. Lo primero, importante, como veis, el puerto USB 2.0 que pone OTG, que es este, aquí es donde vamos a meter el USB macho, ¿no? Irá el USB al portátil y la otra punta irá aquí. ¿Dónde está RS? Que es el otro punto importante. RS está aquí, como buen murciano que soy. ¿Lo veis? RS. ¿Qué utilizaríamos? Pues si bueno, en el Bontar X4 utilizábamos un bastoncillo, en este una aguja o algo parecido a lo que usamos para sacar lo que son las tarjetas SIM del teléfono. Y voy a pulsarlo para que lo escuchéis, ¿vale? Se escucha perfectamente. Pues ahora voy a explicar exactamente el proceso. Dejamos el TV Box aquí. El proceso es bajarse el archivo. Lo primero que todo que tenemos que hacer es bajar el archivo Slimbos, que pertenece a lo que es el cambio de ROM del TOX3. Nos meteremos en el Android S905X4, que es el procesador que lleva, y de ahí saldrán todos los TV Box que llevan ese procesador, y entre ellos está este, el TOX3. Pues bajamos ese archivo, como vais a ver ahora dentro de unos instantes, y una vez que bajamos ese archivo necesitamos el programa para efectuar ese cambio de ROM, y ese programa lo vamos a usar, lo vamos a sacar directamente de la misma página, no como la otra vez, ¿de acuerdo? Que tenéis que buscar lo que era el USB board, que era el 3.2 para el Bontar X4, pues aquí ese programa no vale para el TOX3. Ese creo que es el 3.3, pero lo vamos a bajar de la propia página Slimbos, así no tenéis que pedir nada a nadie, sino que simplemente lo vais a tener todo, ¿de acuerdo? Entonces el proceso sería, primero, abrimos el programa, ¿de acuerdo? Que hemos bajado exclusivamente para ello. Después metemos el archivo que hemos bajado del Slimbos, o sea, la ROM, lo metemos en el programa, como veréis. Después, una vez que ha cargado el archivo, nos aparecerá la opción de darle al Start. En el momento que tenemos la opción de darle al Start, le damos al Start así, como lo veis, tal cual, le damos al Start, y entonces, una vez que le hemos dado al Start, tenemos que darle a Reset, lo escucháis ahí pulsado, y entonces metemos el archivo USB sin soltar el RS. Y nos aparecerá en la pantalla estableciendo contacto en inglés, ¿de acuerdo? Estableciendo contacto. Y cuando pase a conectado, soltamos, ¿de acuerdo? Cuando pase a conectado, soltamos. Y ya se ve perfectamente cómo va cargando. Y ya esperamos a que lo cargue entero, estará en pantalla azul, y ya cuando esté totalmente cargado estará en verde. Pues ahí, una vez que está en verde, donde le hemos dado al Start, le damos al Stop y ya está, ya estaría el bicho cargado y ya tendríamos la nueva ROM metida en el TV Box, y simplemente sería enchufarlo al TV Box, o sea, al televisor, meterle corriente, como ya veremos, meterle corriente y ya entraría lo que es el Slimbos, la nueva ROM, como si fuera un TV Box nuevo. Bueno, pues vamos allá, metemos el Slimbos en Google y allí que vamos. Agradecer a Paco, integrante del GT King, que me ha ayudado en este proceso, porque aunque siempre es todo igual, va cambiando algunas cosillas, y no, si no llega a ser por él, seguramente no hubiera dado con la solución. Paco, que mi Paco. Bueno, pues ya estamos en el limbo. Vamos a cambiar el idioma, lo primero de todo, donde pone ahí Russian, vamos a ponerlo en español, ¿de acuerdo? Si después de hacer las cosas
os sigue en ruso simplemente por intuición, viendo las imágenes que vais a ver, hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Da igual que vuestro ordenador no consiga traducirlo de ruso al español, que simplemente siguiendo el vídeo, al final por intuición lo digo para la hora de bajar el programa o Slimbos, que a mí no me cambia a español, no os preocupéis. Bueno, le he dado a firmware, buscamos el S905X4 y ahí nos aparecen todos los TV Boss que tienen Slimbox. Pues buscamos el TOX3, que es el que nos ocupa hoy, al que vamos a cambiar la ROM. Como veis hay todo tipo de TV Boss. Pues buscamos el TOX3, le damos y ahí está. No hacer caso ahora, ahí está, le damos hacia abajo, vamos a darle hacia abajo, ahí aparece el TOX3 y nos aparecen varias versiones. La nuestra es la 114.24, pero ahí no bajamos el archivo, ¿de acuerdo? Vamos hacia abajo y ahí nos aparecen las diferentes ROMs que hay. Le damos a 114, que es la nuestra, pero como veis a la derecha tenéis firmware oficial, ¿vale? Tenéis firmware oficial, que es la que trae de casa. Por si tenéis algún problema, pues le volvéis a meter la de casa y ya está. Le damos el limbo 114 y ponemos descargar ATV, que es la nuestra. Y concretamente esa, la ATV. La OSP es otra ROM tipo móvil, por si os gusta, pero yo siempre bajo la de ATV, que es la que es igual que un Android TV. Le damos a descargar y ahí ya empieza, como veis, a descargar. Y como siempre, el mono cabrón que nunca falta su cita para dar por culo una vez más en otro vídeo. Pues seguimos esperando a que descargue el archivo, como veis ahí. Después, en esta misma página, bajaremos el programa que necesitamos para cambiar la ROM del TOX3. Pues mientras baja la ROM, vamos a darle hacia atrás y vamos a bajar lo que es el archivo del programa. Le doy para arriba para que lo veáis, le da un paso para atrás, y en el mismo sitio donde cambiaba la ROM, como veis ahí, el mismo sitio que es donde le da Slimbo 114, ahí te pone instrucciones. Pues le damos ahí, ¿vale? Si os lo pone en ruso, vosotros seguid la intuición, le damos ahí. Y ahora nos aparecería esto. Aunque os pongas a mí me aparece en castellano, pero si os pone en ruso, vosotros seguid, que se ve perfectamente, que sería el V3.3.1 Android 11, que es el TOX3. Y ese es el programa que hay que bajar, ¿de acuerdo? Ese es el programa que hay que bajar. Da igual que lo ponga en ruso, vosotros le dais seguir el vídeo por la intuición y ahora le doy ahí a descargar. No tengáis problema porque sé que a mí me ha pasado muchas veces que no había manera de traducirlo y aparecía en ruso. Como veis, ya está descargando ahí y ya tendría el archivo Slimbos, que es la ROM, y el programa que necesito para cambiar la ROM. Así que en teoría ya lo tendríamos todo una vez que descarguen los dos archivos. Estos dos archivos los tendría en descargas, simplemente me iría a la carpeta en descargas y ahí tendría los dos archivos, que será donde los buscaré. Cambiar la ROM no supone nada, se hace muy rápido, es muy simple, pero he de decir que para grabar un vídeo cambiando la ROM, para que lo entendáis todo, sí lleva mucho trabajo. Para mí demasiado esfuerzo, me cansa demasiado, hay que editar el vídeo, cortar aquí, grabar, un puto coñazo, así que esto es oro para que quiera cambiar la ROM, tanto del Bonta como del Billing, como en este caso del TOX3, así que aprovechar el vídeo y cambiarle la ROM y así mejorará mucho más vuestro dispositivo. Así que nada, seguimos mientras descarga. Como siempre, agradecer a Paco. Paco, que mi Paco. Los TV Box funcionan igual, RS, el UTG o USB 2.0, donde se mete el cable USB, pero el programa
es lo que cambia y a veces lo que da más el coñazo. Y ahí es donde ha estado Paco para guiarme a la hora de hacer ciertas cosas que la haré aquí. Y si no, no hubiera dado pie con bola. Así que gracias, Paco. Y seguimos, ¿vale? Voy a minimizar, que ya habrá descargado los archivos. Y ahora vamos. Lo tengo en descarga, me meto en descarga. La imagen ahora ya empeora porque ya tengo que grabar con el móvil porque no me grababa la pantalla. Así que me voy a descargas y saco los dos archivos que me he descargado, los saco al escritorio para tenerlos más a mano. Entonces los saco, que es lo que estáis viendo ahí, los saco al escritorio y lo que voy a abrir es el archivo donde tengo la ROM y después abriremos el programa, el archivo donde tengo la ROM y lo saco para afuera. Eso que veis ahí, lo saco hacia afuera para tenerlo más a mano en el escritorio aún. ¿De acuerdo? Tarda su tiempo y este es el TOX3 que por fin vamos a sortear. Y ya me lo quito de en medio y que lo disfrutéis con el Limbos puesto, Kodi con GT King y un Kodi limpio para que le metáis todos los addons que os dé la gana. Así que a quien le toque, espero que lo disfrutéis y lo uséis muy a menudo. Así que vamos allá, ya lo he sacado fuera, cierro, ya tengo el archivo que me lo ha desplazado allí a la izquierda y lo voy a poner al lado de la carpeta para que no os liéis. Lo he tenido que grabar muchas veces, por eso los cambios de imágenes. Ya tenemos ahí el archivo sacado, otra vez cambio de imagen. Y le damos, ahora sí, abrimos la carpeta donde está el programa. Como veis, ahí está el v3.3.1. Lo abrimos y nos vamos a ir a Driver, ¿vale? Y nos vamos a Deepin 64. Esto es gracias a Paco porque es que yo no tenía ni idea. Y pongo extraer todos. Ahora va a tardar un tiempo. Y lo que estoy diciendo ahí es que me lo extraiga exactamente en el mismo sitio, en la misma carpeta donde está. Así no me tengo que salir ni tengo que hacer nada. ¿Vale? Yo le he acortado, tarda más tiempo. Así que tener paciencia. Ya sabéis que me han metido varias sanciones y tengo 2 strikes. Quiere decir que al tercer strike borrarían el canal y todo el contenido, así que tengo que tener mucho cuidado con lo que publico. Vamos ahí, ya lo ha hecho. Ahora vuelvo a entrar en el mismo sitio, como lo he descargado en el mismo programa, ¿de acuerdo? Y como veis, el álbum ya es ejecutable, que antes no era ejecutable, ¿vale? Esa es la diferencia una vez que hemos extraído los drivers. Ahora le volvemos a dar a la misma carpeta, a driver. Le damos otra vez al mismo sitio, a Deepin 64, le digo que sí. Digo siguiente. Y ya está. Finalizar. Esto es rápido. ¿Vale? Y ya le damos un paso hacia atrás. Y nos vamos al ejecutable, que es Album Tour, que es el programa en sí, que antes no lo teníamos como ejecutable. Y ahora desde que hemos hecho eso, ya podemos. Como veis, le doy a más información para que me dé acceso a ejecutar el programa. Le doy a ejecutar, que sí, de todas formas, y ya estoy dentro del programa, ¿vale? Ya estamos dentro del programa y vamos a seguir los pasos que he dicho al principio. Le vamos a dar a Setting, que está ahí. A ver, siento las imágenes, pero es como ha salido, pero se entiende perfectamente. Le damos a Setting, al Load IMG, que es el archivo que hemos descargado. Como veis, lo he buscado en el escritorio y ahí está, que lo había sacado. Le doy y ya está cargando. Y os fijáis, donde pone Start, como está cargando el archivo, no me da la opción de darle. Ahora ya tengo la opción de darle al Start. Y una vez que le dé al Start, pues pasará a Stop. ¿De acuerdo? Así que lo primero que vamos a hacer es darle al Start. Y ahora vemos seguidamente el proceso una vez que le hemos dado al Start todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Le damos al Start y ya pasaría a Stop.
Y ahora seguimos el proceso. Ya le hemos dado al estar. Usamos esto. Ahí pone conectado, esperar para conexión. Voy a estar conectado. Y ya empezaría a cargar la ROM dentro del TV Boss. Es un proceso que dura casi 5 minutos, así que tener paciencia. Poco a poco, al final, carga totalmente entera la ROM. ¿Y cuando carga entera? Cuando pasa, como veis ahora está en azul, pasaría a estar en verde. ¿Vale? Y una vez que está en verde, le damos al stop y desconectamos el cable USB y el TV Box ya estaría listo. Simplemente lo enchufamos a la tele, como vamos a ver después, que vamos a seguir el proceso, y ya entraría Slimbox con la nueva ROM, un TV Box nuevo con Android TV. Y esa es la finalidad de este vídeo. Así que esperamos y vemos cómo carga. Lo estoy pasando rápido, pero ya sabéis que tarda casi 5 minutos en cargar la ROM. ¿Vale? No os desesperéis y tener paciencia. A veces hay que hacerlo un par de veces para que entre la ROM. Yo la verdad es que me ha salido las 2 o 3 veces que lo he hecho la primera. Así que ya lo tenéis. Como veis, ya queda poquito. Y a ver si terminamos los sucesivos cambios de pantalla. Pero es que ya lo he dicho que he necesitado mucho tiempo, muchas grabaciones para, más que nada, para que lo entendáis perfectamente y la cambiéis vosotros mismos. Como veis, ya está en verde. Así que en el momento que está en verde, le damos al stop y quitamos el cable USB que está conectado al TV Box. Y ya con esto finalizaríamos. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver cómo entra Slimbox, que es el siguiente proceso que vamos a seguir ahora mismo. Vamos a ver, ya está entrando Slimbox. No se ven bien los colores, pero ahí aparecen muy bien los colores. Simplemente he enchufado lo que es el TV Box y ahora está cargando y a ver si carga bien. Ahí está entrando. Y por fin, después de 2 o 3 minutos, parece que ya está cargando. ¿De acuerdo? Tarda un poquito. Tener paciencia y así estaría. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a cambiar, porque está en ruso, es el idioma. Y aquí, herramientas. Pues nos iríamos a herramientas. Aquí sería dispositivos, le damos aquí, ¿de acuerdo? Para cambiar el idioma. Y de, joder, qué bien. Qué bien entiende el ruso, ¿eh? Pues no, ni puta idea. Lo que pasa es que está trasteando antes de grabar el vídeo, ¿vale? Pues ya aquí cambiamos el idioma. Ya habéis visto los pasos. Español. Y ya nos salimos y ya debería estar todo en español. Ya está todo bien. Bueno, lo que sí haríamos después es... Bueno, una vez que hemos cambiado el idioma, pues nos vamos a lo que es Google Play para meter Android TV Home, Google TV. Vale, y esto es lo que me saldría una vez que he metido mi email asociado a Google Play, ¿de acuerdo? Pues ahora vamos a instalar lo que hemos dicho que vamos a instalar, que es Android TV Home.
buscar. Y ahí está. Vamos aquí. Y le damos aquí. Así tendremos todo tipo de accesos. Android TV 1. Le damos para atrás. También vamos a meter Android TV rebote, actualizar. Monitoreamos. Bien. Vamos a hacer la política de inglés. Pues así se vería, ¿de acuerdo? Siempre podemos cambiar el launcher, lo que es el visionado. Nos vamos a herramientas y en Slimbox podemos cambiar lo que es importante, el hardware al monitor. Aquí tenemos que podemos ver todo, cómo se mueve la RAM, la ROM, tal, pero para mí lo importante es que siempre veáis la temperatura en el dispositivo, ¿de acuerdo? Porque estos dispositivos se calientan mucho, así que es importante que tengáis activado lo que es la CPU temperatura. Nos vamos para arriba y aquí pues hay más cosas. Aquí tenemos los dos launchers que hay, el Android TV como tal y este launcher. Para que entre el launcher, una vez seleccionado, tenéis que reiniciar. ¿Vale? Vamos a reiniciar para que lo veáis. Y este sería el otro launcher que trae. Bueno, así se vería. A mí me gusta más el Android TV. Este es más tipo icono. Supongo que lo podrás modificar y poner de otra manera. A ver, le doy para acá. Le doy ahí. Y aquí supongo que se podrá ver tipo móvil, o sea, tipo de iconos, ¿vale? Así se vería con este launcher, ya a gusto de cada uno. Vamos otra vez a herramientas y voy a home screen. No, aquí no. Oh. ¿Dónde era? Aquí no, vamos aquí. Vamos a ajustes. A ver si no para aquí. Nos metemos en Slimbox y nos vamos a home screen, que es donde vamos a cambiar el launcher otra vez. Le doy y para que entre ya sabéis que tenéis que reiniciar. Pues ya tenemos otra vez el launcher que estaba y ahora nos vamos a ir. Sería como cualquier Android TV de cualquier dispositivo, sea de televisión, es un Android TV. Y vamos a ver si podemos quitar lo que es el parpadeo.
sea, la luz, power indicator. Vale, si quitamos esto, efectivamente se apaga, ¿de acuerdo? Pues si os molesta la luz tan intensa que tiene este TV Boss, le dais aquí y lo podéis apagar. Esto es para que se encienda conforme la luz, para que parpadee en el momento que entre la CPU, la temperatura, lo que sea. Vamos a poner la temperatura. Nos metemos en el SlimBoss y lo que queremos ver es la temperatura. Le damos aquí a mostrar y lo que queremos mostrar, como veis allí arriba a la izquierda, ha aparecido la temperatura. Si le doy la quita, interesante que esté siempre, que la veáis a mano. Podéis ver cuándo carga la RAM, cuando todo. Por si queréis ver cómo funciona cada vez que entra el aparato, lo carga, la frecuencia, todo lo que queráis ver. A mí lo único que me interesa, como cualquier TV Boss de estas características, es su temperatura. ¿Vale? Porque si la coge mucha temperatura, el rendimiento del TV Boss, aparte de que se puede dañar, baja y va menos fluido. Así que para mí esto se quedaría así. Vale, pues así os quedaría. Os he instalado el código oficial de Play Store, el código Mega. Así tenéis dos códigos y podéis meter en un tipo de addon, probar, por si no queréis modificar. Así que tenéis dos códigos. Y el Xenon Filer libre de mierda. Ya sabéis que el de Play Store trae mucha mierda. Así que así os lo dejo. Y ya solo tenéis que seguir los vídeos y meter los addons. Así que hasta aquí. Bueno, aquí si le dais, veréis así. ¿Vale? Nos salimos hacia atrás. Que me he dado. Nos salimos hacia atrás. Que me he ido con los botones. ¿Vale? Así que si le damos arriba a aplicaciones, pues se vería así. ¿Vale? Como veis, así. Y ya si me voy al inicio, pues se vería así. Un Android TV, como cualquier tipo de Android TV. Esto es lo que conseguimos al cambiar a SlimBoss. Así que al que le toque, bienvenido sea. Y al que tenga un TX3 y quiera cambiar la ROM, ya sabéis cómo hacerlo.